Estamos a través de Pichincho Universal y saludamos a nuestra visitante. Nos vamos a meter en la casa o donde se encuentre Eduarda Fuentes. Es una de las patinadoras más importantes que tiene el país, una representante nacional en distintos eventos. Hizo unos grandes Juegos Panamericanos el año pasado y el 2020 prometía. Sin embargo, nos hemos estancado un poco por el tema del virus, Eduarda. Estabas o estás en Italia. ¿Dónde te encontramos en este momento? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo Hola, estás? buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Encantada de estar aquí. Me encuentro en Italia todavía porque, bueno, los aeropuertos siguen cerrados, sea de acá como de Ecuador. Entonces, yo tenía que volver el 16 de abril y directamente me enviaron un mail de la aerolínea que mi vuelo estaba cancelado y en ese momento llamé y me dijeron que, bueno, que hasta no me podían dar una fecha exacta porque dependía de los gobiernos de ambos países decidir cuándo se abría. Y estoy a la espera de eso todavía. ¿No encontraste la posibilidad de subirte a un vuelo humanitario? ¿No estaba dentro de tus expectativas tal vez ese trayecto? Me llegaron unos mensajes de algunos, pero salían uno de Alemania, otro de Francia, de España directamente no, porque España estaba cerrado totalmente. Y yo me encuentro al norte, en Lombardía, que no sé, como han escuchado, Lombardía es la zona más afectada de toda Italia. Sí, 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 Entonces sí. yo estoy bloqueada aquí, no puedo salir ni siquiera en auto de esta región. No hay Y forma entonces de que te saquen de Lombardía para llegar a Milán o a Roma o a alguna ciudad grande. no, porque igual Milán y Roma están los aeropuertos cerrados y no están haciendo vuelos humanitarios. Recién ahorita se abrió el de Bérgamo, pero yo no podría llegar. En ese sentido están bastante estrictos. ¿Y cómo estás pasando esta situación? Estás desde febrero en Italia. ¿A qué te dedicas en todos estos días? Bueno, la semana pasada, el lunes pasado, comenzó ya la fase 2 acá y se puede hacer deporte al aire libre. Y la buena suerte es que la pista donde entreno es al aire libre, entonces lo podemos realizar, obviamente siempre siguiendo las medidas recomendadas. Estamos con mascarillas, con guantes y mal no la estoy pasando, vengo ya desde hace 5 años, siempre vengo acá, además actualmente mi novio es de acá, que Ujú. también es parte de mi cuerpo técnico porque también es mi entrenador. Así es. Entonces, estoy con él, me encuentro con mi hija, estoy bien, desde que empezó la cuarentena. Un poco sí fue un shock total. De un momento a otro dijeron se cierra todo acá. Una semana antes que en Ecuador se vaya a cerrar todo, la Federación Ecuatoriana, la Secretaría, y todos me preguntaban, te traemos, y yo ya les había dicho, acá ya me cerraron todo, ya no puedo hacer nada. También se subestimó mucho la situación porque nunca esperamos, yo por ejemplo, nunca esperé que llegue a ser así y mientras tuve tal vez la oportunidad no hice nada porque dije, bueno, no va a pasar a más. Igual, como te repito, estoy bien, estoy en Lombardía y estoy en la provincia de Brescia, pero en la zona donde yo estoy no han habido muchos contagios, es al aire libre, es como si fuera un pueblo que solo no hay ni siquiera muchos edificios, no es que es aglomeración todo el tiempo. Entonces aquí estoy bastante bien. ¿Estás en la casa de tu compañero, en la casa de tu pareja, o Sí, rentan algún sitio para vivir? no, no, estoy en la casa de mi pareja. Ajá. Y en esas condiciones, la región fue muy afectada, pero el lugar específicamente Lombardía es donde, digamos, te ha dado algo de tranquilidad para estar incluso en espacios exteriores. O sea, yo me encuentro en la ciudad de Boario. Lombardía Boario, es la región. ya. Entonces, sí, la ciudad me ha dado tranquilidad. Obviamente, cuando empezó la cuarentena total, yo no salí. Desde el 9 de marzo hasta la semana pasada, el lunes, fue la primera vez que toqué fuera de este departamento. Entonces, pero sí me ha dado tranquilidad. Estamos bien. Inclusive, antes de que empiece la cuarentena, ya habían las normas de todas las normas preventivas y todo. Y acá la gente es súper así estricta en ese sentido, ya desde antes se salía con mascarilla, entonces
contamos con la buena suerte de que nunca nos contagiamos. ¿Cuál fue el momento más feo? Me imagino que el inicio de la pandemia los encontró boquiabiertos. Era una situación que no la habíamos vivido en siglos como humanidad, o al menos no en estos países, ¿no? Uno piensa en países más conflictivos, no sé, como Siria, y el Claro. desastre te ha venido acompañando en estos últimos años. Pero en Italia particularmente no, en Ecuador tampoco. ¿En qué momento realmente se sintieron vulnerables y estando allá en uno de los países más afectados? O sea, yo realmente me sentí bastante afectada cuando, en realidad, cuando empecé a ver la situación que vivía mi país, Mm. porque igual acá Italia es un país grande, tiene todo mucho más desarrollado, por así decirlo. Cuando empecé a ver la situación en la que se encontraba mi país, yo empecé a colapsar porque tenía mi familia lejos, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, todos, mi abuela, y bueno, mi abuela falleció, pero también un tío mío falleció hace un mes, más o menos, mes y medio, por COVID. Entonces yo en ese momento fue el momento que estuve más así, que te puedo decir, al mes de la cuarentena. Al principio no, yo me adapto bastante rápido a las situaciones en general. Entonces no fue tan caótico eso, fue cuando ya vi la realidad de mi país y lo que le estaba pasando a mi familia que yo empecé a colapsar. ¿No? De verdad la ansiedad me estaba matando, lloraba todo el tiempo, pero bueno, mi mami, mi familia me lograron calmar bastante, me dijeron nosotros estamos bien, les tocó hacerse las pruebas a todas en mi familia, en mi casa, porque estuvieron en contacto con mi abuela. Entonces fue un momento bastante difícil para mí, pero gracias a Dios están todos bien, después de eso ya les dieron los resultados y todo bien, ya me empecé a calmar un poco más, mi mamá me decía, tranquila, tú allá no puedes hacer nada, no pienses que puedes hacer algo, o sea, no te estreses porque mi mami me conoce y sabe que a mí me gusta tener el control de casi todo. Entonces me decía, para ti, mi mami, mi hermana, me decía, para ti es feo no poder estar aquí y decir, bueno, ahorita vamos a esto, ahorita hacemos esto, pero tú con que estés tranquila nos ayudas acá a nosotros. Pues, ¿Perdiste dos familiares por COVID? sí, dos. Abuelo y mi abuela y mi tío por parte de mamá. ¿Se recuperaron familiares tuyos o no se contagiaron? Se recuperó mi Se, tía, se recuperó una tía. una tía, sí. Eh, ¿Cómo volver a la calma a la distancia luego de este duelo? ¿O lo has llevado de una manera, no sé, ejemplar, muy fuerte, trabajando mucho con tu psicología y sobre todo, me imagino que por tu familia, por tu hija también? Sí, bueno, me ayudó muchísimo tener a mi hija aquí, que a pesar de que tiene 6 años, es una niña bastante madura y está ahí alentándome todo el tiempo. Mi novio también, pero creo que jugó un papel importante mi psicóloga, Gabriela Luna, que es psicóloga del Centro de Alto Rendimiento de Durán y con la que ya vengo trabajando varios años. Normalmente soy muy cerrada en emociones en general y ella se dio cuenta, ya tenemos años trabajando, entonces se dio cuenta súper rápido de que estaba pasando por un momento ansioso y un poco depresivo, entonces empezamos a trabajar a mejorar eso y la verdad es que me ayudó muchísimo porque de verdad yo la primera semana que vi le dije, Gaby, yo nunca he estado así, no te puedo decir, estoy bien, estoy mal, lloro, me pongo histérica, me río, me esto, lo otro. O sea, tengo un cóctel de emociones increíble y empezamos a trabajar bastante bien. Hasta nunca he tenido problemas de peso, que normalmente siempre me mantengo delgada, pero empecé a comer demasiado en ese momento. O sea, es que se me mezcló el luto con la ansiedad de no saber qué pasaba con mi familia. Después mi mami, mi mayor preocupación es que mi mami igual sufre de presión, o sea, tiene presión alta. Y, Ujú. ante esta situación, mi miedo era que le pasara algo más a mi mamá, porque ante la situación que estaba viviendo el país y cómo estaban los hospitales, no era una opción que le pase algo en ese momento. Entonces, mi mami también me calmó muchísimo, me dijo, yo estoy bien, mis hermanas me decían, nosotros estamos cuidando a mi mamá, tú quédate tranquila, tú tienes que estar calma. Eh, y bueno, eso me ayudó. Estamos conversando con la patinadora María Eduarda Fuentes, Duda Fuentes.
una de las mejores representantes del patinaje, medallista panamericana y con una amplia trayectoria en este deporte en donde es una de nuestras mejores embajadoras. Por eso mismo estaba entrenando en Italia. ¿Estabas haciendo un periodo de campamento? ¿Cómo funcionaba en principio tu planificación cuando llegaste en febrero? Bueno, desde hace 5 años vengo a Italia siempre en esa misma fecha a hacer la pretemporada del año, que normalmente siempre empiezan ya las competencias internacionales en el mes de junio, mayo, julio, por ahí. Entonces, febrero, marzo, abril, casi siempre estoy acá en Italia desde los últimos 5 años. Y estaba planificado, es la planificación que he tenido durante los últimos años. Entonces, vine acá por eso, por hacer pretemporada. Tenía las copas, el circuito europeo en el mes de mayo, todo mayo y primera semana de junio teníamos competencia en Portugal, Alemania y acá en Italia. Entonces venía a preparar primero esas tres competencias. Después teníamos el Panamericano en Guayaquil en el mes de agosto. Entonces era como que mi objetivo principal era ese, pero igual venía a prepararme también para las copas europeas, que por motivos de esto ya las cancelaron y el Panamericano en la ciudad de Guayaquil ya lo pospusieron hasta ahorita para el mes de noviembre, me parece. Eso es lo más inmediato que tendrías. Claro. O sea, también tenemos el Mundial en el mes de última semana de septiembre, primera de octubre, de la cual no se sabe todavía qué vayan a hacer porque no se han pronunciado en ese tema. ¿En dónde es el mundial o debería ser? Debería ser en Paraguay, Asunción. ¿Habitualmente viajas con tu hija o fue una feliz coincidencia? No, normalmente siempre viajo con ella en esta fecha, febrero, marzo, porque son las vacaciones de la costa, entonces aprovecho para traérmela. Los primeros 2 años me vine sola, pero 2 meses estar lejos de ella para mí era terrible. Y de ahí, igual, una vez al año, viajo también sola en el mes de julio, agosto, a preparar el mundial también acá, me vengo 2 meses, pero ahí siempre me vengo sin mi hija. Entonces, por suerte, pasó esto en el periodo en el que me la traje, porque yo, si no Claro. estuviera con mi hija, me estuviera volviendo loca. Normalmente trabajo con la psicóloga el estar lejos de mi hija en estos 2 meses que viajo de nuevo, trabajo en eso, en la ansiedad de no tenerla. Si yo hubiese estado ahorita sin ella, no te puedo explicar cómo estaría. O sea, ni siquiera me podría concentrar. ¿Los contagios que tuviste en tu familia fueron comunitarios o hubo contacto con alguien que llegó del exterior en las primeras semanas? No, no, comunitarios. En la tienda de la esquina. En la tienda de la esquina. De hecho, todavía no entiendo qué le pasó a mi abuela, porque en teoría mi abuela no salió nunca. O Mm, sea, increíble. ujú. Entonces, bueno, pero así tenía ¿Cómo que te ha pasar por cambiado fuera. la vida? ¿Qué crees que encuentre esa nueva Eduarda en estos días de duelo, también de confinamiento, en estos días de reencontrarte con una maternidad mucho más activa, presumo, también los días de convivir más prolongadamente con tu pareja? ¿Qué crees que ha descubierto este virus en ti? Bueno, primero que nada, me deja mucha gratitud, porque a pesar de la situación en la que estamos, nosotros estamos bien, mi familia está bien, mis seres queridos, todos están bien. Bueno, a pesar de las pérdidas que tuve, la mayoría están bien y eso creo que tener un techo donde dormir, una cama caliente, comida en la mesa y tener salud es lo más importante. Así que de verdad que este tiempo me ha ayudado muchísimo a darme cuenta de estas cosas y a sentirme agradecida con cada cosa que me pasa. Eh, Me deja mucho más tranquila también porque en el ámbito maternal nunca había tenido tanto tiempo para estar con mi hija y Claro. me llena de felicidad y a ella también y la estoy viviendo 24 horas prácticamente. El convivir con mi pareja también me deja tranquila porque sé que podemos convivir, o sea, que funciona la situación, porque no es lo mismo vivir la vida normal, venir acá un mes irme, pero a estar ya casi 3 meses juntos, el convivir todo el tiempo porque no salíamos de aquí de la casa, te hace entender muchas cosas. Y la verdad es que es bueno porque son buenos augurios, por así decirlo.
sin duda, hay que ponerle buena cara y de la tragedia, de las crisis hay que sacar oportunidades. Sí. ¿De qué estás viviendo? ¿Tienes todavía tus rentas como deportista o cómo estás manejando el asunto económico? Sí, tenemos el incentivo deportivo de la Secretaría del Deporte, que la verdad es que la Secretaría del Deporte ha estado bastante pendiente también. Y bueno, yo el pasaje, la alimentación acá igual me la cubre la Secretaría. Entonces yo por ese lado estoy súper agradecida. Más que nada en esta situación, que muchas personas pierden los trabajos, muchas personas no saben si ese mes les alcanza para vivir. Yo me siento bastante agradecida con la Secretaría del Deporte por no dejarnos a un lado como deportistas, porque sé que la prioridad es la salud actualmente y la economía del país, pero no se han olvidado de nosotros y nos están apoyando y nos siguen dando nuestros incentivos. Tu deporte es muy particular, tu deporte requiere un entrenamiento muy especial, no solamente de trabajo de campo, sino de elasticidad, de flexibilidad. eh, si es que cabría el término, hay que trabajar mucha acrobacia de por medio. No eres una corredora o una pesista que podrías acomodarte en un rincón de la casa. ¿Cómo te estás reinventando? Bueno, mira, como tú mismo lo dices, mi deporte es un deporte bastante complementario porque necesito muchas cosas Sí, al sí, exterior sí. y esta época de cuarentena nos hizo entender a muchos de este deporte que no es suficiente pasar 8 horas en la pista entrenando, sino que hace falta mucho trabajo complementario. En el departamento, bueno, lo que se puede hacer, hago saltos en zapatos, hago giros. Nosotros tenemos una tablita que se llama spinner, que ahí podemos practicar nuestras rotaciones, sean de saltos para sentir las posiciones en el aire o sean de posiciones de giro como hielo, ¿no? Entonces, he trabajado muchísimo eso, he trabajado muchísimo cosas que tal vez antes, mientras pasaba 8 horas en la pista, no les prestaban mucha atención y acá me ha tocado prestarle atención por obligación, porque sin la cuarentena no sé si hubiésemos realmente dedicado tanto tiempo a esto. Y creo que ha sido importante el trabajo, porque yo, a pesar de no estar patinando o de no haberme puesto patines más de 2 meses, no me siento tan perdida como tal vez en otra ocasión tanto tiempo sin patinar me hubiese causado. O sea, sí, es verdad, no he ido a un gimnasio hace casi 3 meses y yo necesito bastante el trabajo de pesas porque yo pierdo el músculo rápido. Pero con las cosas que he logrado hacer en la casa me he mantenido bastante bien y me siento bastante bien físicamente, como posiciones para mi deporte, como creo que me ha ayudado inclusive un poco la cuarentena. Tus rivales estarán entrenando porque, bueno, la situación es particular de cada uno, ¿no? Hay países y países, las medidas restrictivas son distintas según el lugar donde te encuentres. Si tu adversaria más cercana es una sueca, créeme que llevas una desventaja enorme, ellos no se han detenido para nada. Uh -huh. Entonces, ¿cómo está un poco la situación del entorno del patinaje y Bueno, qué ventajas o desventajas tienes en este circuito mundial en el que te encuentras? la verdad es que al ser una pandemia, estamos casi todos en el mismo nivel y con las mismas desventajas. Todos estamos fuera de pistas desde hace meses, tal vez, o algunos empiezan a patinar antes que otros, pero de lo que he visto por redes sociales y todo, todos nos hemos mantenido entrenando en casa siempre. Entonces, al verlo así, hasta psicológicamente hablando, no te afecta tanto porque sabes que todos están iguales y realmente como que los más fuertes en patinaje artístico son los italianos, de hecho por eso nosotros venimos a ser normalmente concentrados acá, están iguales que nosotros, Brasil está igual que nosotros, Argentina está igual que nosotros, tal vez unos logren patinar en su casa porque tienen una casa más grande que otra, pero aún así está fuera de una pista, que no es lo mismo entrenar en un 5x5 con patines que entrenar en una pista de 50 por 25 o 30 por 60. Claro. Entonces, Te da tranquilidad. Te lo preguntaba porque sí, el me da un otro poco de día tranquilidad. conversaba con los chicos de la Copa Davis de tenis Uh-huh. y su preocupación era esa. Dice, los gringos tienen el gimnasio abierto, van por lo menos unas 3 veces por semana y hacen tenis.
tienen su campo, nosotros estamos en nuestra casa mientras ellos están jugando tenis por lo menos 1 o 2 veces por semana. Queremos salir por lo menos a nuestra cancha, tener la posibilidad de empezar a tocar la pelota, tocar la raqueta, porque claro, seguimos haciendo trabajo físico en casa. Los rivales, o al menos su referencia, estaba en Estados Unidos. Por eso también te lo preguntaba a ti, pero bueno, digamos que en el patinaje, Brasil, Argentina, Italia no le están pasando, España o sea, tampoco, también como estamos lo todos pasarán los iguales. suecos o los alemanes. Exactamente, estamos todos iguales. Vale. ¿Qué piensas hacer? ¿Tienes previsto en un par de semanas volver? ¿Te quedarás en tu temporada en Italia? Luego me imagino que extrañarás donde estás ahora, pero la vida seguirá en un par de semanas de manera distinta. Nada, apenas se abran los aeropuertos por tema visa, más que nada nos toca volver sí o sí. Que a mí ya en 2 días se me acaban los 90 días del tiempo máximo acá. Pero con la situación como está no es un problema realmente eso. Eso sí, lo que me dijeron fue que apenas se abran los aeropuertos yo tengo que regresar. Y así mismo va a ser. Obviamente sí, voy a extrañar muchísimo el lugar, me va a hacer falta y en teoría yo tenía planeado volver a viajar acá. Hay que ver qué pasa con el tema, si vuelve a pasar algún brote, si vuelven a cerrar todo, no se sabe. Realmente este año es muy inseguro, no puedes afirmar nada. Lo ideal sería llegar al Mundial de Paraguay y al Sudamericano en Guayaquil, ¿me decías? Panamericano en Guayaquil. Panamericano en Guayaquil Lo y ideal el sería Mundial en Paraguay. que sí, que se puedan competir. Igual, En el mundo más que nada el ideal. Panamericano porque hay más tiempo que es en el mes de noviembre, pero por así decirte, el Mundial que ya está en septiembre, o sea, después de haber estado parados tanto tiempo, preparar un mundial, o sea, estamos hablando de un mundial, prepararlo en poco tiempo. Por ejemplo, yo vine y lo único que logré hacer fue una de mis coreografías y son dos, no tengo la otra, o sea, me falta hacer todavía la otra coreografía. En ese sentido, sí preparar un mundial es un poco alocado y desesperado si toca hacerlo. Si toca hacerlo, lo hacemos. O sea, todos vamos a estar iguales, por último. Pero no creo que lleguemos todos al 100% como hubiésemos querido llegar. Muchísimas gracias, Eduarda, y te dejo nada más en tu despedida con unos mensajes. Tú has estado en Italia mirando noticieros de Italia, viendo cadenas de Italia, las autoridades italianas, leyendo los diarios de ese país. ¿Qué le puedes transmitir a la población de Ecuador que no la hemos pasado mejor que Italia, por supuesto? Creo que hemos estado igual o peor, pero que de todas maneras, como tú dices, están un poco adelante. Las fases en Italia, así como llegaron antes, también están más aceleradas. ¿Qué decirle a la gente de Guayaquil o de Pichinche que te estamos viendo y escuchando? Bueno, más que nada ser responsables, no pensar en nosotros mismos, sino pensar en la comunidad, o sea, porque no solo en la comunidad, en nuestros seres queridos, porque puede ser que tú salgas y no cumplas con las debidas normas y no te pase nada, pero imagínate que seas asintomático y contagies a alguien, a algún familiar querido que es mayor de edad o que es vulnerable porque tiene cierta enfermedad, a esa persona es a la que terminas lastimando, porque tal vez a ti no te hace nada. O sea, es sumamente importante ser responsables y no solo pensar en nosotros, sino pensar en todos. Y seguir las normas, o sea, no desesperarnos, porque el tiempo que se tenga que esperar para que eso acabe es el tiempo necesario. Pichincha Creo que Universal. cuando hablamos de salud, nada importa y ningún tiempo es demasiado. Gracias y esperemos verte pronto en el país. Te enviamos un fuerte abrazo y te admiramos mucho por cómo has llevado bien esta cuarentena y disciplinadamente como deportista en Italia. Te enviamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo para ustedes y un saludo para todos los ecuatorianos que me escuchan. María Eduarda Fuentes, patinadora, una campeona, una medallista panamericana y una de las mejores en su disciplina en Ecuador y por supuesto disputando los lugares más importantes en el mundo. Hasta aquí los deportes, bajamos el telón.